Bien, ayer estábamos hablando sobre los métodos, la manera de declararlos, la manera de utilizarlos. Hay un tipo de métodos bastante interesante que la mayoría de la gente lo conoce porque siempre es tema de estudio y son los métodos recursivos que hacen uso de la recursividad. La recursividad es una técnica muy potente que permite usar métodos que se llaman a sí mismos en lugar de hacer iteraciones para resolver un tipo de problemas. Obviamente los problemas tienen que tener una estructura, tienen que tener un caso base y no cualquier función puede hacerse o puede transferirse a una función recursiva tan fácilmente. Por ejemplo, y esto es de lo más clásico, lo que van a encontrar toda la vida, el cálculo de factorial de un número entero. Si el número es 0, entonces el factorial es 1 y este sería nuestro caso base. O sea, hay cosas que se van a ir repitiendo y cuando yo llegue a 0, tengo una respuesta directa. Mientras eso no sea 0, yo voy a tener que estar haciendo algo. ¿Y el qué? Ese número, restarle una unidad y multiplicarlo por ese número, ¿sí? Por ese número al que le resté la unidad. Entonces, yo hago una sucesión donde estoy haciendo siempre la misma operación hasta llegar al caso base. Es decir, n se irá multiplicando por sí mismo por todos los valores hasta llegar al número 1. Como el factorial de 0 es 1 y cualquier número multiplicado por 1 es 1, entonces no tenemos ningún problema. Para resolverlo con ciclos, pues, de lo más sencillo, ¿no? Inicializa un acumulador en 1. Declaramos la variable para almacenar el número en el que vamos a obtener el factorial. Hacemos un ciclo desde el número hasta 1 y vamos multiplicando el acumulador por ese centinela. Entonces, resultado es 1, leo x para x mayor que 0 hasta llegar a 0 como tal en decremento de 1, resultado es resultado por y. Y ahí se va. Es un cálculo del factorial, o sea, lo más sencillo. Ok. Uh, y de verdad lo lamento por eso, pero sí, pensé que las cosas eran claras, pensé que estaba con adultos, la verdad. Bien, entonces llegó la hora de programarlo. Hago la importación de lo que tengo que importar, a menos que esté utilizando un IDE que cuando yo esté utilizando las clases, él me haga automáticamente la importación. Digo, ¿para qué vamos a inventar el agua caliente? Si la herramienta ya me facilita eso, yo no la voy a estar escribiendo. Ahí entramos en disputa, hay gente que dice, no, pero es que es lo correcto, porque tú eres el programador y todo lo demás. Sí, pero la inteligencia artificial que sirva de algo, ¿no? Y que esto no es inteligencia artificial como tal, es los pininos, no estamos hablando de Tabnine. Lo coloco y él me lo hace. Pues bueno, tenemos la clase factorial 1, ¿sí? Acuérdense que cualquier función, como es un método de una clase, pues tiene que estar dentro de una clase. Public static void main, ¿sí? Magnífico. Int, resultado igual a 1, x igual a 0. Creo mi objeto n del tipo scanner para poder hacer la lectura. Solicito el valor de x al que le voy a obtener el factorial y luego x hago esa lectura. Esto ya lo habíamos puesto en el análisis. Hago un for que vaya desde x hasta 0 y voy multiplicando, voy acumulando y al final digo, el factorial es tanto. Y siempre les ponen el ejemplo clásico, el factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por el factorial de 0 que es 1 y esto es 120. Y dice, magnífico, funciona, lo hace, ¿bien? Pero estamos hablando de funciones, entonces vamos a sacar el factorial y lo vamos a colocar en un método diferente. Static, para poder utilizarlo sin necesidad de instanciar un objeto, aunque como pertenece a la misma clase, acuérdense que static me permite mandarlo a llamar sin necesidad siquiera de poner el nombre de la clase. Static int factorial, ¿sí? Y aquí tengo el mismo procedimiento. Leo el valor de x, que me lo estoy pasando por valor al método. Luego tengo el acumulador y hago el ciclo que empieza en x, llega hasta 0 y voy acumulando la multiplicación. Al final, retorno ese valor. Public static void main, string args, int x es igual a 0, pues sí, no lo declaré acá, lo tengo que leer en algún lado. Creo el objeto del tipo scanner, hago la lectura y vean, simple y sencillamente mando a llamar al método y hace exactamente lo mismo que está haciendo este. Esto, o sea, ya es sumamente simple para ustedes, no da ningún inconveniente. Bien,
Ok, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer recursivo? Si yo lo quiero hacer recursivo, pues simple y sencillamente eso no interfiere con la cabecera. Static, int, factorial y necesito una variable. Sí, mi centinela que es desde donde yo empiezo y voy a ir hasta 0. Ahora, vean esto. Si x es igual a 0, retorno 1. ¿Ok? Si no, retorno el x que ya tengo multiplicado, me vuelvo a llamar a mí mismo, pero le mando por parámetro x menos 1. Y al final vengo y digo exactamente igual. El main no cambia. Esto es lo que ya teníamos. Dependiendo del IDE que ustedes utilicen, les va a mostrar si es o no una función recursiva. Y vamos, eso no es nada del otro mundo. Si dentro del return va en la misma función y la sintaxis está correcta, me va a decir que es recursivo. De hecho, hay IDEs que me permiten cambiarlo de recursivo a cíclico, ¿sí? Me permite cambiarlo de esa manera. Entonces, yo no tendré ningún problema, ningún inconveniente. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que yo estoy haciendo el clásico con el que se explica siempre la recursión de factorial. Entonces, mando a llamar a la función factorial, pero como la función es factorial, a menos que ese x sea 0, va a seguirse llamando a sí misma. Es un poquito complejo verlo de manera gráfica. Las disculpas del caso, yo lo intenté hacer de esta manera para ver si se quedaba claro. Si no me doy a entender, me disculpan. Y si alguien me puede sugerir una manera más sencilla de verlo, se lo agradeceré, porque sí, la verdad yo digo, ok, entiendo el concepto y como ya lo hemos visto en varios lenguajes, no le veo mayor complejidad, pero si lo quiero representar, ¿sí? Desglosarlo, yo lo pondría de esta manera. El caso base es que x sea igual a 0, porque el factorial de 0 es 1, ¿sí? El factorial de 0 es 1. Entonces, por eso, si llegué a ese caso base, voy a retornar 1. Bien, si no, multiplico el valor que ya tenía, que en este caso era 5, y lo voy a multiplicar por el factorial de 4, ¿sí? Entonces, empieza de esta manera. Si x es 0, retorno 1. Si no, voy a retornar x por, si ese valor es 0, voy a retornar 1. Si no, tengo que retornar 4 por, si ese valor es 0, retorno 1. Si no, voy a retornar 3 por, si ese valor es 0, retorno 1. Si no, voy a retornar 2 por, si ese valor es 0, retorno 1. Si no, voy a retornar 1 por, si ese valor es 0, retorno 1. Si no, retorno 0 por un momento. Si es 0, retorno 1 y empiezo para allá de nuevo. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, que es esta parte de acá. Esa es una función recursiva. Hay un estilo de pintura que de verdad no recuerdo el nombre, que es muy famoso, que uno pone una imagen en un espejo y se está reflejando, y dentro del espejo del reflejo se mira el mismo retrato y se va reflejando y llega hasta infinito, ¿sí? Se está viendo. O como cuando antes daba un error el sistema operativo y creaba pantalla y se iba. Eso es una función recursiva. Está haciendo la misma operación, pero vean que hay un cambio en el parámetro. Al final, lo que yo tengo es esto. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 1. Y eso es lo mismo que yo tuviera el ciclo for, que yo tuviera el ciclo determinista. Siempre debe existir un caso base. De hecho, pueden existir más casos base, no solo uno. Lo que sí es que debe de haber una condición en la que me detenga, en la que ya no tenga que seguir haciendo la recursión para devolver un número directo, constante. Siempre que ese caso se dé, se va a devolver ese valor. Por ejemplo, yo podría decir que si ingresa un número, si al final la operación es par, lo tiene que repetir. Pero cuando sea impar, conviértalo en par y que lo haga 5 veces más. Y algo así por el estilo. No sé, no, yo creo que eso no daría. Pésimo ejemplo. Pero siempre tiene que haber un caso base.
La llamada recursiva, si los valores de los parámetros de entrada no cumplen el caso base que estoy evaluando, entonces vuelvo a llamarme una y otra vez. En las llamadas recursivas, el valor del parámetro se ha de modificar con la intención que se acerque al caso base para lograr detener esa recursión. La recursividad es especialmente apropiada cuando el problema a resolver, por ejemplo, el cálculo del factorial, o la estructura de datos a procesar, por ejemplo, los árboles, tienen una clara definición recursiva. Este .com no es un lenguaje, Blogspot, saqué algunos ejemplos y he sacado parte del contenido. Pueden revisar, ahí hay mucho más. Por ejemplo, calcular 2 elevada a la n. 2 elevada a la 0 es 1. 2 elevada a la n es 2 por 2 a la n menos 1 por 2. Así me voy hasta que llego a mi caso base, que es todo número elevado a la 0 igual a 1. Entonces, por ejemplo, 2 a la 3 es 2 por 2 a la 2. Pero 2 a la 2 es 2 por 2 a la 1. 2 a la 1 es 2 por 2 a la 0. Al final tengo 1 por 2 por 2 por 2. 2 a la 3 es 8. Una potencia, ¿sí? El elevar a una potencia puede hacerse de manera recursiva. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no esté considerando exponentes negativos. Porque ahí ya me va a cambiar. Le digo, pueden haber varios casos base, pero yo podría llegar a que si el número este es positivo, o sea, el número del exponente es positivo y no es una fracción, podría hacerlo, resolverlo de manera recursiva. Si no, empleo otra manera para descubrirlo. Más ejemplos de funciones recursivas: convertir un número decimal a binario, hacer la multiplicación de dos números, sacar el cociente de dos números. Estos son sumas, estos son restas. Calcular la serie de Fibonacci. Y es que vean, las funciones recursivas son especialidades de patrones matemáticos. Cuando yo logro diferenciar un patrón o cuando yo logro identificar un patrón, es el escenario propicio para poder colocar una función recursiva. Ahora, ¿es necesario que la función sea recursiva? No. Sí, lo puedo hacer de manera cíclica. ¿Para qué calentarme la cabeza? En algunos casos es más eficiente hacer la función recursiva. Si el caso base es muy fácil de identificar o la carga de proceso que yo tengo está condicionada por algunos factores, entonces yo podría evaluar si los ciclos son ciclos sencillos, pues me va a convenir más hacerlo de manera cíclica. Pero si los ciclos son un proceso completamente engorroso, pues a la larga me va a salir mejor hacerlo de manera recursiva. Hay un viejo refrán que circula ahí por la parte de la gente de tecnologías de la información que dice que iterar es humano, pero recurrir, eso es divino, haciendo referencia a la parte de funciones recursivas.